Ya, eso. Ya, bueno, entonces ahora vamos a comenzar con la pregunta 2 de la tutoría. Entonces, bueno, primero leamos el enunciado. ¿Ya? Considere las transformaciones alfa y beta de R2 en R dadas por esta descripción que está acá. Entonces, alfa va a sumar, ¿cierto? Ambas coordenadas, x e y las va a multiplicar por un medio, ¿ya? Y el beta va a ser muy parecido, pero va a considerar el x menos y, ¿ya? En vez de x más y, x menos y. Entonces, como pensando un poco como a qué vienen estas definiciones, estas transformaciones, pensemos lo siguiente, pues si nosotros tuviéramos los vectores unitarios, ¿cierto? La base de R2, tuviéramos el vector X unitario por acá y el vector Y unitario por acá. No sé si ustedes lo escriben con gorrito o... ¿Ya? Entonces, el alfa correspondiente a esto vendría siendo un vector que está como por acá al medio, ¿cierto? Mientras que el beta correspondiente sería un vector que viene como por acá, por cierto, porque el Y se resta, se va para el otro lado. Y bueno, a qué es lo que quiero llegar es que al final lo que van a comportarse de estos alfa y beta va a ser como un cambio de variable en R2, ¿ya? Entonces, esa es como la idea, porque hay un cambio de variable de nuestro R2 que va a tener la letra alfa y beta, pero lo digo básicamente para que no nos mareemos después en el desarrollo, ¿ya? Entonces, tenemos una función b, C2, y vamos a definir la función u que depende de x e y, pero que por dentro, ¿cierto? Escondido, en verdad la función u es la composición que tiene la función b, esta que nos definimos como C2, con estas transformaciones alfa y beta. Entonces, la función u no ve alfa y beta, solo ve x e y, pero por dentro tiene metido el alfa y beta. ¿Ya? Eso es el tema. Entonces, la letra A nos dice, demuestre esta siguiente igualdad, que la segunda derivada con respecto a x de u menos la segunda derivada de u con respecto a y, ¿cierto? Va a tener ambas derivadas con respecto a la primera variable y con respecto a la segunda variable, pero de la función b, esta función que por dentro estaba definiendo a u. Ya. Entonces, si alguien tiene dudas con respecto al enunciado, me detiene. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a partir del lado izquierdo de la igualdad y, en lo posible, ¿cierto?, llegar al lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo teníamos la segunda derivada con respecto a x de u menos la segunda derivada con respecto a y de u. ¿Ya? Esa es mi u, por si acaso, y mi b parte desde abajo y se va para arriba, ¿ya? Para que no nos confundamos. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer algo que no es estrictamente necesario hacerlo, quizá no es lo primero que a uno se le ocurriría hacer, pero en este caso nos va a ser útil para desarrollarlo. Si no lo hiciéramos, igual llegaríamos al resultado, de eso no hay duda. Que vamos a poner entre medio de estos dos sujetos, vamos a hacer un Nikita Nippon. Entonces, ¿a quién vamos a agregar? A la derivada cruzada. Primero Y y después el X, ¿cierto? Porque la derivada que está más a la izquierda es la que se está aplicando después. Ya, entonces agregamos esto que no hace absolutamente nada porque lo sumé y lo resté. Ya, ¿qué yo puedo decir ahora de este término que está acá? ¿Cierto? Como que esto empieza a tomar un poquito de forma, tenemos acá cosas sumándose y cosas restándose. ¿Qué puedo decir yo con respecto a esta derivada que tengo acá? Me gustaría cambiar el orden de las derivadas. Me gustaría poner primero, derivar primero con respecto al x y después dejar afuera, ¿cierto? A la izquierda, la derivada con respecto al y. ¿Puedo hacer eso? Sí, porque la función u por dentro está hecha por la composición de b, que sabemos que es C2, y funciones que finalmente son polinomiales, C infinito. ¿Ya?
Entonces, en particular, la función u va a ser C2, y como es C2, estas derivadas yo las puedo cambiar, las puedo intercambiar, ¿cierto? Entonces, lo voy a escribir rápidamente. Tenemos la primera derivada respecto a x cuadrado, dos veces derivada con respecto a x. Acá tenemos derivadas cruzadas. En este de acá le vamos a cambiar el orden. Y tenemos acá la segunda derivada con respecto a y. Ya, perfecto. Voy a subir esto un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a juntar las derivadas. Vamos a, muy coloquialmente hablando, vamos a factorizar por derivadas. ¿Pero por qué podemos hacer esto? Y es porque la derivada es un operador lineal. Entonces, si yo tengo suma de derivadas, va a ser lo mismo que tener la derivada de la suma. ¿Ya? Entonces, bueno, acá en los primeros dos tenemos derivada con respecto a x. Las vamos a juntar. Derivada con respecto a x de, acá el primero me va a quedar la derivada de u con respecto a x, más, si yo a este le quito esta derivada, me va a quedar la derivada de u con respecto a y. Para los... ¿alguien, hay alguna pregunta en el chat? No, no, esto no es momento de fe, si la derivada es un operador lineal, yo puedo hacer esto. No estoy multiplicando diferencial. Solo estoy juntando porque la derivada de la suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. ¿Ya? No he hecho nada fuera eh, de la ley. Nada fuera del marco de la ley. Ya. Y por el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces tengo un menos, voy a juntar además el menos. Voy a tener derivada con respecto a y. Y lo que nos va a aparecer es exactamente lo mismo que tenemos en el otro paréntesis. ¿Cierto? Aquí con respecto a x se me va para acá y el segundo y se me va para acá. Ya. Entonces lo que queremos desarrollar lo pudimos escribir de una forma un poco más bonita. Entonces, ¿qué haremos ahora? Vamos a calcular la suma de estas derivadas. Vamos a calcular cuánto es esto. Después vamos a derivar eso con respecto a x y después con respecto a y, y vamos a ver cómo se nos junta todo. ¿Ya? Entonces, partamos derivando u con respecto a x. Ya. Yo no entendí por qué se pueden intercambiar los diferenciales en la tercera línea. Bueno, esto, Vicente, corrígeme si es que me equivoco, porque este teorema tiene un nombre, ¿no es cierto? El lema de Schwartz o derivadas cruzadas. Teorema Como de que tiene Schwarz, ya, de Schwartz, perfecto. sí. El Este lema de Schwartz. teorema dice que cuando la función u es suficientemente suave, C2, ¿cierto? Al derivarla estas dos veces, claro, el Schwarz, como dicen en el chat, al derivar dos veces, no va a importar en qué orden yo las derivo, son lo mismo, ¿ya? Pero esto es porque la función u de antes ya viene suficientemente suave, ¿ya? Por eso lo puedo intercambiar, ¿sí? Y no porque somos el de Fey. Hoy después va a quedar grabado eso. Ya, ya bueno. Ahora eh, queremos calcular esta derivada parcial de u con respecto a x. Entonces voy a subir un poquito el enunciado. Ahora nos va a interesar ver que en verdad la función u relaciona la función b, ¿cierto? Con esto alfa y beta. En otras palabras, tenemos que usar regla de la cadena. Porque derivar la parte de acá, u con respecto a x, va a ser lo mismo que derivar esto de acá con respecto a x, ¿cierto? Entonces acá vamos a hacer un diagrama que puede ayudarnos a ordenarnos en las derivadas parciales. ¿Cómo yo puedo llegar? Quiero escribir cómo es la dependencia de la función de la parte acá de la derecha, eh, esto de acá, cómo es la dependencia de esto con respecto a x, ¿ya? Ya. Entonces es lo siguiente. La función b tiene dos coordenadas, alfa y beta, la primera y la segunda. A su vez, ¿cierto? Estas son las transformaciones que partían en el enunciado lo más arriba. Y a su vez, cada una de estas tiene dependencia de x y de y. De x y de y.
Por lo tanto, cuando yo derivo el u con respecto a x, ¿cierto? Toda esta composición de la función b con lo de alfa y el beta, lo derivo con respecto a x, yo tengo que tener en mente todos los caminos, ¿cierto? Así como estoy hablando como, como mirando este diagrama que acabo de hacer, todos los caminos que me muestran la dependencia de x en este global de funciones. ¿Ya? Entonces tenemos dos caminos. El b pasa por el alfa y luego por el x, y el b pasa por el beta y luego por el x. ¿Ya? Entonces, en la derivada, tengo que considerar ambos caminos. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Va a ser la derivada de b con respecto a su primera coordenada, que lo vamos a denotar con el alfa, ¿ya? No hay que marearse acá con las letras. Y después viene la derivada del alfa con respecto al x. Ese es el primer camino. Entonces, más el segundo camino. La derivada de b con respecto al beta por la derivada de beta con respecto al x. Ya, bacán. Pero de esto que tenemos acá, de lo que pudimos desarrollar, estos dos términos, la derivada de alfa con respecto a x y la derivada de beta con respecto a x, los podemos calcular explícitamente. ¿Y cómo? Bueno, porque en verdad la función alfa y la función beta las conocemos. Entonces, ya mirando esto, ¿cómo sería la derivada de alfa con respecto a x? Bueno, un medio, ¿cierto? Porque es todo lo que acompaña al x solito, un medio. ¿Y cómo es la derivada de beta con respecto a x? Bueno, un medio, porque una derivada de un medio por x, la derivo con respecto a x, un medio, ¿ya? Entonces, estos dos los puedo escribir más fácil. Entonces nos va a quedar un medio, ¿cierto? Estas cosas se están multiplicando. Entonces voy a factorizar por el un medio y me va a quedar la derivada de b con respecto a su primera coordenada más la derivada de b con respecto a su segunda coordenada, alfa y beta. Ya. Entonces, rápidamente, ¿cómo creen que quedaría la derivada de u con respecto a y? Mirando el diagrama que tenemos arriba, tenemos dos caminos también, son súper parecidos. Vamos a tener el camino que pasa por el alfa y luego por el y, y el camino que pasa por el beta y luego el y. ¿Ya? Entonces, básicamente es la misma expresión de acá, solo que estas derivadas finales van a ser con respecto a y. Va a ser todo lo que cambia, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la derivada de alfa con respecto a y? Que yo lo pondría acá. Un medio. ¿Y cuánto es la derivada de beta con respecto a y? Que yo la pondría acá. Y ahí es donde cambia. Ahí es donde nos va a dar menos un medio, ¿cierto? Porque en beta tenemos menos y por un medio. Nos va a quedar menos un medio. Ya. Entonces, voy a escribirlo al tiro. Voy a factorizar un medio. Entonces nos quedaba el primero. Y acá el menos, porque la derivada con respecto al y acá era menos un medio. Ya, entonces ahí tenemos la derivada de u con respecto a x y con respecto a y. Pero a nosotros nos interesaba, voy a subir un poquito, nos interesaba la suma. La suma es la que queremos estudiar. Entonces sumemos estas cosas. ¿Qué pasa si sumamos estas cosas? Hay un término que se nos va a cancelar, ¿cierto? La derivada con respecto a beta. En una se suma y en la otra se resta. Listo, muere. Y la derivada con respecto al alfa la estoy sumando dos veces, pero están acompañadas de un medio. Entonces, si mis matemáticas no fallan, nos va a quedar simplemente la derivada de b con respecto a alfa. Ya. Entonces tenemos bien avanzado esto. Tenemos una expresión para la suma, ¿cierto? Que era una de las cosas que acá estábamos en el desarrollo. Entonces tenemos esto de acá es la derivada de b con respecto a alfa y esto también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? A esta cosa que acabamos de calcular le tenemos que derivar. Tenemos que derivar con respecto a x y derivar con respecto a y. Ya.
como la función b seguía este diagrama de acá, su derivada va a seguir, va a continuar, va a continuar con este mismo diagrama, ¿ya? Eso es súper importante, porque entonces ahora que vamos a derivar con respecto a x, nos vamos a pasar por los mismos caminos. ¿Ya? Entonces, primero, la derivada con respecto a x de la suma, ¿cierto? Que sabemos que se ve de esta forma. Lo que vamos a hacer va a ser pasarnos primero por el alfa. Entonces va a ser la derivada con respecto a alfa de la función por, después el alfa se va a pasar al x. Más el segundo camino, que nos vamos a pasar primero por el beta de nuestra función. Y luego del beta nos vamos a pasar al x. ¿Sí? Ya. De aquí, ¿qué podemos hacer? Nuevamente, igual como lo habíamos hecho antes, la derivada de alfa con respecto a x es un medio y la derivada de beta con respecto a x es un medio. Ya, genial. Entonces todo esto va a ser un medio por la segunda derivada de beta con respecto a alfa, ¿cierto? Tenemos la derivada con respecto a alfa y acá la estoy derivando con respecto a alfa. Bueno, la segunda derivada. Y en segundo lugar tenemos la derivada primero beta y luego alfa. Ya, entonces esto ya empieza a tomar harta forma, se empieza a poner un poco más lindo. Porque si se acuerdan, nosotros, ¿qué es lo que queríamos llegar? Así como para motivarnos en el desarrollo, queremos llegar a esto, tener la derivar b con respecto a ambos parámetros. ¿Ya? Entonces acá tenemos un término que nos interesa harto, ¿cierto? Porque vamos a estar derivando. Y este de acá nos molesta, así que esperemos que cuando calculemos la otra derivada con respecto a y, se nos elimine. Y bueno, así como para ahorrar un poquito de tiempo, la derivada, ¿cierto? Con respecto a alfa de b, ¿cierto? Con pasos, ¿verdad? Análogo a como a lo hecho recién, nos va a quedar la segunda derivada con respecto a alfa, pero acá por la derivada de beta con respecto a y, nos va a quedar un menos. Ya. Entonces, ahora yo tengo que juntar estas dos cosas, pero estas cosas, si se suman, pierdo, porque al sumarlo, esta con esta se restan y se van. ¿Ya? Entonces, no, se restan. Importante. Estas dos cosas no se sumaban, se restaban. ¿Ya? Entonces, ahora sí, como yo voy a sumar estos dos términos, o sea, voy a este le voy a restar este, el primer término se nos va a cancelar, ¿cierto? Este se me va a restar con este, y el segundo término le voy a sumar este término. ¿Ya? Entonces son el mismo término, y parecido a lo que teníamos antes, un medio más un medio, al sumarlo nos va a dar 1. Entonces, ¿qué era lo que nosotros estábamos calculando inicialmente? Estábamos calculando la segunda derivada de u con respecto a x menos la segunda derivada de u con respecto a y. No es nada más que la segunda derivada de b con respecto a beta y luego alfa. Ya. Y bueno, acá una sutileza por la cual los ayudantes pesados nos podrían descontar puntaje es que en el enunciado nos piden que lleguemos a la igualdad con alfa y beta. Primero operando el beta y luego el alfa más a la izquierda. Pero nosotros lo que hemos llegado, tenemos el beta afuera.
Entonces nos falta una línea de desarrollo. Intercambiar las derivadas. ¿Y por qué podemos hacer esto? Con el mismo argumento que lo habíamos hecho antes, basta mencionar que B es de clase C2, ¿cierto? Y ahí pueden citar el teorema de Schwarz. Y ahora sí tenemos el resultado que nos piden en el enunciado, y ahora sí tendríamos todo el puntaje. Sí, los ayudantes son seres malévolos. Ya, entonces estamos listos con la parte A. Javier, ¿Sí? Un segundito. y como ¿Cómo? Poneme un Ah. segundito. Lo último que escribiste. ¿Aquí? Sí, sí, eso. Gracias. Ya, ¿alguien justo había hecho también otra pregunta, no? sí, como con respecto a estos procedimientos que son como harta matraca, como por cuáles cosas podrían bajar, como por formalidad de Steam. Bueno, generalmente los descuentos son del estilo ocupa algo, ocupa un resultado y no lo menciona o no comprueba las hipótesis. Como es, por ejemplo, que diéramos vuelta a las derivadas sin decir que podemos, porque obviamente hay casos en los que no podemos. Esos son descuentos no tan grandes, pero son puntos que igual terminamos perdiendo y que en el fondo sí lo sabíamos. Por ejemplo, como mencionar como que las derivadas parciales de U o de B existen, como que sería necesario, por ejemplo. No, yo creo que eso, mira, en el fondo escribirlo no te va, escribir Claro, esa línea no te va a restar. claro. Pero eso yo vería más difícil, más en un ejercicio que te piden calcularla. Pero bueno, ahí tendrías que mencionar que las funciones son de clase C2. Eso yo creo que no. Pero en general, los teoremas ocupados o las propiedades ocupadas, es mejor mencionarlas siempre. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces la parte B nos dice, usando la parte anterior, demuestre que si U, ¿cierto? La misma función que tenemos acá, satisface ahora 1, que es que estas restas de derivadas sea 0, entonces U no es una función B que depende de alfa y beta, es una función que depende de alfa más una función que depende de beta, ¿ya? Como que yo puedo separar las dependencias. Como esto es de alguna forma más fuerte que tenerlas juntas. Ya. Entonces lo primero que nos dice es usando la parte anterior. Bueno, ¿y qué ganábamos con la parte anterior? Lo que ganábamos es que esto de acá, en verdad yo lo podía ver como esto. Entonces la propiedad 1, en vez de analizarla con respecto a U, voy a analizarla con respecto a B. ¿Sí? Entonces, vámonos a una nueva hoja. Parte B. Entonces la propiedad que tenemos es que la derivada de B con respecto a beta y luego alfa es 0. Bueno, nosotros sabemos que si yo derivo algo y me da 0, ¿qué sé de ese algo? Es que es constante es constante. Ya, eso primero lo tenemos claro, bien. Pero es constante con respecto a la variable que yo lo derivé, ¿cierto? Entonces, en este caso, si la última derivada que yo le apliqué a esto fue la derivada con respecto al alfa y me dio 0, quiere decir que lo que estaba dentro de la derivada, ¿cierto? Voy a como separar acá la derivada un poco más explícitamente. Esto es reescritura. Quiere decir que lo de adentro no dependía de alfa. No podía, ¿cierto? No tenía ninguna dependencia de alfa. Entonces, la derivada con respecto a beta, ¿cierto? Lo que estaba adentro va a ser una constante. Pero esta constante sí podía depender con respecto a beta. Si era una función de beta, ¿cierto? Yo al derivarlo con respecto a alfa, me va a dar 0, a pesar de que no es un número, no es 5. Es algo que depende de beta. ¿Ya? Eso es súper importante,
porque vamos a aprovecharnos de esta dependencia de beta para formar las funciones f y g. Ya. Entonces, bueno, si la derivada con respecto al alfa era 0, entonces lo de adentro no dependía de alfa. O sea, para alfa se ve como una constante, pero puede depender de beta. Ya, genial. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una primitiva de esto. Entonces, beta, o sea, b, la función b, se va a ver como una primitiva de su derivada. Su derivada en este caso corresponde a esta función c de beta más una constante, ¿cierto? La función b va a corresponder a alguna de las constantes que sumada a su primitiva sea b. Pero ahora voy a tener otro rollo. Esta es una constante si yo lo miro con respecto a beta, porque esta primitiva yo la voy a estar calculando con respecto a beta. Pero nada le impide a esta constante tener dependencia del alfa. ¿Ya? Esa es toda la lógica. Entonces, de lo que partimos, ¿cierto? Que esta derivada fuera 0, llegamos a que la función b se va a ver como una función de beta, g de beta, más una función f de alfa. Y estamos. Que era lo que nos pedía el enunciado. Ya. Ahora, bueno, hasta acá tenemos lista la parte B. Pero ahora yo voy a hacer un poco de trampa para aliviar el desarrollo. Esto no es necesario y si no lo hiciéramos después igual llegaríamos a los resultados. Pero para aliviar un poco el desarrollo, vamos a dejar que vamos a llamar a la función g en verdad. Va a ser dependiente de 2 veces beta y una función f que sea dependiente de 2 veces alfa. ¿Para qué básicamente esto? Porque si se acuerdan, alfa y beta eran un medio por algo que depende de x e y. Un medio por x menos y o x más y. Entonces, si yo asumo que tengo un 2 adentro, ¿sí? Esto en verdad solo es para que después las funciones me quedan dependientes de x más y o de x menos y. Pero es lo mismo, estoy como modifico la función, como que la función por dentro, escondido, le dejo un medio, pero de manera que yo la variable que veo solo sea x más y o x menos y. ¿Ya? Eso es simplemente para después en el futuro alivianemos un poco la matraca. Ya. Pero bueno, de la parte B demostramos que la función u en este caso se escribe como un f que solo depende de alfa más un g que solo depende de beta. Ya. Para la parte C nos dice encuentre la función u que le ocurre exactamente lo que pasó arriba y además cumple estas dos nuevas restricciones. Bueno, si cumple la ecuación 1 que tenemos acá, nosotros sabemos que esta función u debe ser de la forma f de alfa más g de beta. ¿Ya? Entonces, estoy muy lento. Última parte. Sabemos que la función u de x, y se va a ver como f de x más y más g de x menos y. ¿Sí? Acá es la parte en que yo les digo que como que escondimos dentro de la función un medio para que no nos moleste tanto en el desarrollo. Ya. Entonces nos dicen que u de x, 0, ¿cierto? Cuando el y es 0, que si yo lo evalúo, ¿cierto? En nuestras funciones, me va a quedar f de x más g de x era igual a seno de x. Y además nos dijeron que la derivada con respecto a y de u
evaluada en el 0, ¿cierto? Es igual a 0. Eso tenemos por enunciado. Ya. Entonces, ¿cómo se ve la derivada de... Oh, acá puse derivada, pero no puse nada. ¿Cómo se ve la derivada de u con respecto a y? Si u es lo que tenemos acá, por regla de la cadena, voy a tener la derivada de f, luego el y no tiene nada más que aportarnos, pero evaluado en el punto, o sea, la derivada de f evaluado en x. Y para el segundo voy a tener la derivada de g. Ahora el y que está dentro, por regla de la cadena, nos va a botar este menos 1. Y luego evaluado en el punto. Entonces, menos la derivada de g evaluado en x, ¿cierto? Porque es con y igual 0. Ya. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Queremos armarnos un sistema de ecuaciones. Y tenemos esto. Pero arriba tenemos f's y g's. Y abajo tenemos f derivada y g derivada. Bueno, ¿qué podemos hacer? La ecuación de arriba, derivémosla con respecto a x, ¿cierto? Por un segundo nos vamos a olvidar de esto. Que teníamos un u de varias variables que estamos trabajando. No, acá vamos a ver que tenemos funciones de una variable y las vamos a derivar. Entonces, si yo derivo esto, me va a quedar esto. Me va a quedar esto. Y la derivada del seno, el coseno. Y ahora sí, tenemos un sistema que va a ser agradable de trabajar. Y su solución debería ser bastante rápido. Si yo sumo esto, se me cancelan los g. Me va a quedar 2 veces la derivada de f es igual a coseno. Por lo tanto, la derivada de la función f es igual a 1/2 del coseno. Y luego la derivada de g, para completar todo el coseno, ¿cierto? También tiene que ser 1/2 del coseno. Javier, ¿Sí? ¿con respecto a qué derivaste? Acá la función f y la función g son funciones de R en R. ¿Ya? Ah, ya. Por eso cuando acá me olvidé de que estábamos en cálculo en varias variables y tenía función f de x y g de x. Y derivé. Y me quedó esta expresión. Ya, gracias. Distinto es cuando pasamos esta derivada, porque esta derivada teníamos que pasarnos por el caso en el que teníamos el x, el y claro, después reemplazar y igual 0. Y es por eso que esta derivada acá me arrojó un menos, ¿cierto? Por el y acá. Pero en esta línea yo tenía funciones de una variable y derivé. Ya, entonces teníamos esto de acá. Ya, entonces, ¿qué puedo decir yo de las funciones f y g? F y g. Oye, disculpa, te habían pedido si podíais repetir cómo calculaste de U partiendo de ahí. Ah, ya. Partido, perdón. Sí, no importa. Ya. Este de acá, ¿cierto? Ya. Fíjate que tenemos esta expresión para el U. El U se ve como F y G. Entonces, cuando yo derivo con respecto a Y, me voy primero al F. Por cadena va a ser derivada del F, veo adentro, por la derivada de lo de adentro con respecto a Y. Entonces me va a quedar la derivada de F, evaluado en x igual a x e y igual a 0, o sea, x libre e y igual a 0. Y la derivada de lo de adentro con respecto a y es 1. ¿Sí? Por eso queda sin signo. Más, me paso al otro término, voy a tener lo mismo. La derivada de y por la derivada de lo de adentro con respecto a el y. Dije y quería decir g. La derivada de g por la derivada de lo de adentro con respecto a y.
Entonces la derivada de lo de adentro con respecto a y es el que nos bota este menos. Y ahora, ¿por qué las funciones quedan evaluadas en x? Porque yo la derivada la estoy considerando en x libre y0. ¿Ya? Entonces todas las partes que tenían y se nos fueron a 0 y quedó solo x, x y x. ¿Sí? Ya. Genial. Bueno. ¿Qué ocurría entonces con las funciones f y g? Las funciones f y g son tal que tienen la misma derivada, ¿cierto? Son un medio coseno y un medio coseno. Y además tienen que ser tales que si yo las sumo nos dé seno. Entonces, bueno, podrían ser de la forma f, podría ser de la forma un medio seno de x más una constante, ¿cierto? Si yo busco una primitiva de lo primero. Y g de x va a tener lo mismo, un medio seno más otra constante. Pero estas constantes se tienen que cancelar, porque si yo sumo f con g, esto lo sumo con esto, me tiene que dar exactamente seno de x. Entonces ya, esto con esto me va a dar la parte seno. Entonces la constante acá tiene que ser menos c, cosa que al sumarla se cancela. ¿Ya? Y estamos listos, porque entonces conocemos cómo es la función f evaluada en cualquier punto de... Se murió mi lápiz. Evaluada en cualquier punto de acá. Este paso, lo siguiente que voy a decir, puede ser medio confuso. Entonces, para esto, a mí me gusta que lo reescribamos. Vamos a pasar por otra letra. Entonces, descubrimos que la función f evaluada en, no sé, alguna letra rara, en estrellita, va a ser igual a un medio seno de estrellita más c. Y la función g vamos a tener lo mismo. Más c. Pero nosotros nos interesaba encontrar u. Entonces, u estaba compuesta por un lado de f evaluado en x más y, o sea, el estrellita de f era x más y, más g. Y el estrellita de g, ¿cierto? Donde lo voy a estar considerando, era x menos y. ¿Ya? Esto sí queda medio mareador. Importante que igual como que lo piensen, le den un par de vueltas. Y por eso yo también le quise poner estrellita y no dejarlo como X, ¿cierto? Al final las letras acá son letras nomás. Bueno, en fin. U evaluado en X y va a ser la suma de estos dos. Acá me equivoqué, esto era menos C. Bueno, las C se cancelan en todo caso. Entonces nos va a quedar un medio de seno evaluado en X más Y más un medio del seno evaluado en x menos y, ¿cierto? Que acá las estrellitas correspondientes correspondían a x más y x menos y. Y entonces encontramos la función u de x, y que cumplía la ecuación 1 y que además cumplía las dos restricciones que nos habían pedido. ¿Sí? Y con eso estaríamos listos con la pregunta 2. Eso, preguntas, dudas, algo que no quedó claro. Algo que recalcar, algo que alegar. ¿Podrías repetir rápidamente la B? Que no la entendí mucho. Ya. ¿Dónde quedó la B? En la pregunta, en la parte B, ya, ¿cierto? Por la parte anterior, en vez de reemplazar la condición que nos dan en el enunciado, la escribimos como esto, ¿cierto? Entonces, para hacer más clara el orden, más claro el orden de las derivadas, yo lo escribí así. Pero esto en verdad es lo mismo que hay acá. Pero es para entender que
hay una derivada con respecto a beta, y afuera hay una derivada con respecto al alfa. Entonces, nosotros sabemos que cuando yo derivo algo con respecto a alfa y es 0, significa que esto, lo que estaba adentro, no dependía de ningún modo de alfa. Alfa lo ve como una constante. Eso implica que lo de adentro puede ser una función de beta, puede depender de beta, pero no puede depender de alfa. El alfa no está acá adentro. ¿Ya? Ah, pero ¿vale 0 por lo de la dependencia de alfa y beta? ¿Esto de acá? Sí, esa derivada, esa de verdad. Ah, Vale 0 porque nos dicen que esto de acá vale 0. ya. Y nosotros usando la propiedad en A, en vez de escribir esta resta, escribimos esta doble derivada. Ya. Entonces, y por eso valía 0. Y luego, bueno, tenemos que la derivada de b con respecto a beta se ve así. Entonces le buscamos, ¿hay alguna constante tal que cualquier primitiva más esa constante me daba la función original? ¿Cierto? Entonces, Sí. bueno, la parte de la primitiva depende de beta, ciertamente, pero esta constante es una constante para beta. Pero eso no le da ningún impedimento de depender del alfa, ¿ya? Y esa es como todo el argumento, en verdad. Entonces ¿Y tenemos le acá una... hicimos depender respecto a alfa como por ponerlo en alguna parte? ¿O? No, es porque tú no sabes qué constante es. Y puede ser que la constante sea justamente una función de alfa. ¿Sí? Entre Ya todo... como para meterse en la mayor cantidad de casos. Claro, claro. Ya. Porque Sorry, igual. ser una constante con respecto a beta no implica ser una constante global. Po. Podría ser algo que depende de alfa. Ya. Y eso es. Y bueno, entonces ahí tienen la suma de las dos funciones. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Igual ya llevamos harto tiempo en la reunión y supongo que igual estamos todos medio cansados. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que lo dejaremos hasta acá. Vicente, ¿estarás por ahí? Sí, estoy acá tramitando. Ya. Bueno, eso chicos. Espero que haya sido de harta ayuda. La petrea, todo esto quedó propuesta, pero cualquier duda de la resolución igual, bueno, inténtela primero obviamente, pero después de la resolución el taller está disponible para aclarar todas las dudas. ¿Ya? Eso chicos, mucho éxito en el estudio, que estén muy bien. Gracias, chao. Chao, chao. Chao.